Bueno, buen día, me presento, mi nombre es Daniela Saiz, directora del área de investigación. Sean todos bienvenidos a la presentación del día de hoy acerca de enemas hemolíticas alquílidas. Nuestros oradores del día de hoy son Andrea García, directora del área de hematología, Atenas Ramos, miembro de Junta, y María Fernanda Torres, miembro de Junta. Adicionalmente, tenemos el gusto de contar nuevamente con nuestra invitada especial, la doctora Lida Amparo Rengifo, hematóloga pediatra de la Fundación Cardioinfantil. Recuerden que si tienen alguna pregunta, deberán escribirla en el chat y al final será contestada. Los dejaré con nuestros oradores. Buenas tardes, como lo mencionó María Daniela, el tema que hoy nos concierne son anemias hemolíticas adquiridas. La bibliografía que usamos para el desarrollo de esta presentación son los artículos que aquí pueden ver. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son bastante extensos, por los cuales le vamos a dejar toda esta bibliografía para que ustedes complementen la información si así lo consideran necesaria. Acá otra imagen de toda la bibliografía que usamos para definiciones en hematología, Williams, y varios artículos de PubMed y UpToDate principalmente. Respecto al contenido a tratar el día de hoy, vamos a hablar de la clasificación de anemias hemolíticas extrínsecas adquiridas, su definición, su respectiva fisiopatología, cuáles son las manifestaciones clínicas de estas enfermedades, su diagnóstico específico y el tratamiento de cada una. Para introducir el tema, quisimos traerles la clasificación de anemias hemolíticas dependiendo de su mecanismo. Entonces, las anemias hemolíticas son causadas por dos mecanismos principalmente. El primero, que se da a anormalidades que surgen dentro del glóbulo rojo o su membrana, llamados defectos intracorpusculares. Estos suelen ser de tipo congénitos, como lo son la anemia falciforme, las talasemias, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la esferocitosis hereditaria y una en particular, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que a pesar de que es una anemia hemolítica de tipo intrínseca, es decir, el defecto es a nivel intracorpuscular, es una causa adquirida, por lo cual abordaremos esta patología a lo largo de nuestra presentación. Y el segundo mecanismo se debe a anormalidades en el entorno de los glóbulos rojos. Estos procesos son, por definición, extracorpusculares, y la hemólisis resultante se llama anemia hemolítica de tipo extrínseca. Algunos ejemplos de este tipo de hemólisis son las anemias de tipo autoinmune, que por su gran importancia van a ser abordadas en una presentación aparte. Durante esta charla hablaremos y nos enfocaremos principalmente en anemias hemolíticas de tipo microangiopática, algunas causas macroangiopáticas e infecciones. Respecto a las anemias hemolíticas adquiridas, nosotras realizamos nuestra propia subclasificación de los temas más importantes a tratar durante esta presentación. La primera subdivisión son las anemias hemolíticas por fragmentación del glóbulo rojo, es decir, destrucción de tipo mecánica, en las cuales vamos a tener las anemias hemolíticas microangiopáticas, siendo ejemplos de esta categoría el síndrome hemolítico urémico, el síndrome hemolítico urémico atípico, la coagulación intravascular diseminada y la púrpura trombocitopénica trombótica. La segunda subclasificación son las hemólisis traumática o las anemias hemolíticas macroangiopáticas, siendo un ejemplo de estas la hemoglobinuria de la marcha. La segunda división son las infecciones, resaltando principalmente la malaria por Plasmodium. La tercera son los agentes químicos y físicos dados por agentes oxidantes y arsina. Y la cuarta, como ya lo habíamos mencionado, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que recordemos es una anemia hemolítica de tipo intrínseca, pero es adquirida. Al lado izquierdo de esta diapositiva podemos ver que la hemólisis extrínseca a su vez se puede clasificar dependiendo de si la hemólisis ocurre dentro del vaso o por fuera de este. Las intravasculares, la representante más importante, van a ser las de tipo microangiopática, algunas macroangiopáticas e infecciones, y en las extravasculares vamos a tener las anemias hemolíticas de tipo autoinmune y también algunas infecciones.
Respecto a las anemias hemolíticas por fragmentación, vamos a tener que su principal representante van a ser las anemias hemolíticas de tipo microangiopática, que se caracterizan porque van a presentarse en vasos pequeños como lo son los capilares y las arteriolas. Las principales representantes de estas patologías van a ser la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico y la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, existen otras causas de fragmentación de los glóbulos rojos como condiciones sistémicas, entre las cuales podemos encontrar hiperclampsia, malignidad, hipertensión maligna, crisis renal por esclerodermia o el síndrome antifosfolípidos, entre otros. Antes de entrar en detalle a hablar de la subclasificación de las anemias hemolíticas adquiridas, quisimos traerles estas diapositivas para recordarles que todas las patologías aquí mencionadas se van a caracterizar por un panel de hemólisis o un perfil de hemólisis positivo, que como ya todos sabemos se van a caracterizar por reticulocitos altos, bilirrubina indirecta aumentada, aptoglobina disminuida, una lactato deshidrogenasa aumentada, hemoglobinemia y hemoglobinuria en el caso de las anemias hemolíticas intravasculares, hemosideриnuria, hiperferritinemia y un CUMS directo negativo. Listo. Entrando en detalle, vamos a hablar primero de la púrpura trombocitopénica trombótica. Por definición, esta patología es un desorden de trombosis microvascular que involucra a capilares y arteriolas del cerebro u otros órganos y es causado principalmente por una deficiencia severa de una metaloproteinasa conocida como ADAMS13. Esta molécula, esta metaloproteinasa, es encargada de prevenir la agregación plaquetaria y la trombosis. ¿Cómo lo va a hacer? Lo veremos más adelante. Respecto a la fisiopatología, entonces, como mencionamos, hay una deficiencia severa de esta metaloproteinasa ADAM13 que en condiciones normales previene la agregación plaquetaria y la trombosis. Esta deficiencia puede ser generada por diferentes causas, entre las cuales tenemos mutaciones genéticas del gen en el cual codifica esta proteína, que es el cromosoma 9 en su brazo largo, por presencia de anticuerpo o por exposición a ciertas drogas o medicamentos. ADAM13, al ser insuficiente, no puede escindir el factor de von Willebrand, que es la forma por la cual esta metaloproteinasa va a prevenir la agregación plaquetaria. Como es insuficiente, esta metaloproteinasa no se escinde el factor de von Willebrand y este va a incrementar la formación de coágulos o trombos y nos va a llevar a ruptura del glóbulo rojo. En esta imagen quise traerles varios escenarios para comprender mejor la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica trombótica. En el escenario A vamos a tener una injuria capilar. Vamos a representar el ADAMS13 como la molécula roja, la plaqueta en azul y el factor de von Willebrand como estos multímeros asociados. Entonces va a haber un estresor que puede ser una fuerza de cizallamiento y esta fuerza de cizallamiento nos va a llevar a la activación del factor de von Willebrand. Este se encuentra en multímeros y se encuentra mucho más unido en su forma inactiva, pero cuando hay un estresor como las fuerzas de cizallamiento, este se va a desplegar, se va a volver mucho más flexible, facilitando la adhesión de las plaquetas. En este caso, donde se requiere que haya coagulación, que haya un aumento de la adhesión plaquetaria, la molécula ADAM13, esta metaloproteinasa, va a estar inactiva por trombina y plasmina. A su vez, el factor de von Willebrand va a estar protegido por la molécula trombospondina 1, que es un inhibidor competitivo, y va a impedir esa escisión de ADAM13 hacia el factor de von Willebrand. En la circulación normal no va a ocurrir este desplegamiento del factor de von Willebrand. ¿Por qué? Porque ADAM13, que es una metaloproteinasa que tiene un dominio catalítico, se va a encargar de clivar, de romper esos multímeros del factor de von Willebrand en el dominio A2. Cuando cliva al factor de von Willebrand, este se va a transformar en multímeros con tamaños progresivamente más pequeños y se va a volver inactivo. Y
finalmente, cuando tenemos a un paciente que fenotípicamente tiene púrpura trombocitopénica trombótica, va a tener una deficiencia severa de Adams 13, lo que nos va a llevar a que estas moléculas del factor de von Willebrand, ante cualquier factor estresor o fuerza de cizallamiento, se va a desplegar, se va a volver más flexible y por ende más hiperreactivo, llevándonos a aumento de la agregación plaquetaria. Respecto a la inmunohistopatología de la púrpura trombocitopénica, quisimos traerles estas tinciones, que son autopsias de pacientes que padecían púrpura trombocitopénica, en la cual podemos ver presencia de trombos hialinos ricos en factor de von Willebrand y plaquetas en arteriolas y capilares. Es importante que resaltemos que estos gránulos o trombos van a tener pocas o nulas cantidades de fibrina. Esto es un factor, digamos, fundamental para distinguir la púrpura trombocitopénica de la coagulación intravascular diseminada, ya que los trombos o los gránulos en la coagulación intravascular diseminada van a ser ricos en fibrina. Y estos trombos se van a encontrar principalmente en órganos como el cerebro, el corazón, riñón, páncreas, vaso y la glándula adrenal. La púrpura trombocitopénica trombótica cuenta con un cuadro clásico o más bien una pentada clásica que va a consistir en fiebre, trombocitopenia, insuficiencia renal, alteraciones neurológicas transitorias y anemia hemolítica microangiopática. El cizallamiento como tal, es decir, la fricción y la presión a la que están sometidos los glóbulos rojos cuando pasan a través de la microvasculatura donde se encuentran estos microtrombos, va a producir la anemia hemolítica microangiopática. La agregación plaquetaria en esta púrpura va a conducir a un agotamiento de las plaquetas a nivel sistémico, lo que suele causar petequias, como lo pueden evidenciar ahí en la imagen. Cuando los microtrombos se concentran en el sistema nervioso central y las arteriolas y capilares renales, se va a promover la isquemia y necrosis tisular y es por eso que van a aparecer manifestaciones neurológicas y la falla renal. Ejemplos, por ejemplo, de lo de las manifestaciones neurológicas van a ser convulsiones, ACV, déficits neurológicos focales como la cefalea, vértigo, síncope y confusión. Otros hallazgos importantes a mencionar van a ser el fenómeno de Raynaud, atralgias, mialgias, hemorragias y síntomas gastrointestinales. También es importante mencionar para el diagnóstico que los síntomas y los signos de la púrpura trombocitopénica trombótica van a ser inespecíficos. Hablando un poco del diagnóstico, este va a depender de las pruebas de laboratorio para documentar la anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopénica, la trombocitopenia sin otra causa predisponente. La anemia siempre va a aparecer como una hemoglobina media de aproximadamente 8 gramos sobre decilitro y la trombocitopenia típicamente va a ser grave con un recuento medio de plaquetas de aproximadamente 20.000 por microlitro. El perfil de hemólisis va a ser positivo para los parámetros mencionados anteriormente. Y también hablando un poco de la lesión microvascular renal, esta va a cursar con microhematuria, cilindros granulares o proteinuria, pero la creatinina sérica va a ser a menudo normal y rara vez mayor a 2 miligramos por decilitro. Y esto, digamos, teniendo en cuenta estos hallazgos, se ha evidenciado que la mayoría de los pacientes, es decir, aproximadamente el 90%, va a cursar con falla renal crónica en lugar de aguda. El rasgo morfológico característico de la púrpura trombocitopénica trombótica en el frotis de sangre es un marcado aumento de esquistocitos, como lo pueden ver ahí. Este también va a ser un hallazgo que podemos ver en la hemólisis por trauma y va a ser muy frecuente a lo largo de la charla. Es importante mencionar, como se trató en la fisiopatología, la actividad de Adams 13 es característicamente menor del 10% y este grado de deficiencia adquirida parece ser específico para este tipo de púrpura. Casi todos los pacientes van a tener autoanticuerpos que se van a unir a Adams 13 que se puede evidenciar mediante una ELISA, lo que puede facilitar el diagnóstico. Dependiendo el contexto clínico, se deben considerar las pruebas de laboratorio para detectar afecciones
que puedan causar microangiopatía trombótica por mecanismos distintos a la deficiencia de Adams 13. También se debe de sospechar de esta púrpura cuando un paciente presenta anemia hemolítica microangiopática, hemoglobina casi siempre menor a 10 gramos sobre decilitro y trombocitopenia grave, con o sin síntomas de afectación orgánica y sin otra etiología clínicamente aparente. Como lo pueden ver todos en sus pantallas, ahí pueden ver la puntuación PLASMIC, que se ha diseñado para predecir la probabilidad de la actividad de Adams 13 cuando sea menor del 10% en adultos. ¿Esto para qué? Para ayudar a estimar la probabilidad previa a la prueba y respaldar el diagnóstico de PTT. La puntuación le da un punto a cada una de las siguientes características. Al recuento de plaquetas menor a 30.000 por microlitro, la hemólisis, que se va a definir por el recuento de reticulocitos por encima del 2,5%, aptoglobina indetectable o bilirrubina indirecta mayor a 2 miligramos decilitro. No hay cáncer activo, no hay trasplante de órganos sólidos o células madre. El volumen corpuscular medio va a ser menor a 90 femtolitros, el INR va a estar por debajo de 1,5 y la creatinina va a ser menor a 2 miligramos decilitro. Una puntuación PLASMIC alta, es decir, de 6 a 7, va a ser predictiva de la actividad Adams 13 de menor o igual porcentaje al 10% con una sensibilidad aproximada del 91%. Y una puntuación baja de 0 a 4 más o menos va a sugerir que la actividad de Adams no es menor al 10% y esto va a tener una especificidad de aproximadamente el 99%. El hallazgo de anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia, con deficiencia grave de Adams 13, con un inhibidor en el entorno clínico apropiado, va a ser suficiente para un diagnóstico presuntivo de la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida. Y el diagnóstico no debe considerarse confirmado basándose únicamente en la prueba Adams 13. En el tratamiento va a haber un pilar de la terapia que va a ser el intercambio del plasma y se basa en el intercambio, como su nombre lo dice, del plasma, que va a eliminar los inhibidores de Adams 13 y va a reponer a la misma enzima. Se desconoce un poco la dosis óptima, pero en la práctica común es se realiza un recambio plasmático una vez al día a un volumen de 40 o 60 mililitros kilogramo, equivalente a 1 o 1,5 volúmenes de plasma. Para la enfermedad refractaria, la intensidad puede aumentarse a un volumen de plasma 2 veces al día. Por decirlo de alguna forma, se han obtenido resultados satisfactorios con plasma fresco congelado, plasma criosupernadante y diversos productos plasmáticos inactivados por patógenos. Este intercambio de plasma se tiene que continuar diariamente hasta que el paciente tenga una respuesta al tratamiento, como lo demuestra un recuento de plaquetas mayor a 150.000 por microlitro durante al menos por 2 días. Otra cosa a tener en cuenta son los glucocorticoides, ya que la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida puede ser considerada en la mayoría de los casos como autoinmune, y el uso de glucocorticoides sería lógico, pero no se ha demostrado de manera concluyente un efecto beneficioso. En la práctica común se administra prednisona o el equivalente en una dosis diaria de 1 miligramo kilogramo en 1 o 2 dosis durante el recambio plasmático. También se pueden ver los agentes antiplaquetarios, pero este va a ser un poco controvertido porque no se ha demostrado de manera concluyente que modifiquen el curso de la enfermedad. Por otro lado, también está el rituximab, que sirve para la púrpura que es refractaria al recambio plasmático y normalmente estos casos refractarios van a responder para este medicamento. Digamos que también debido a que el rituximab se va a eliminar por recambio plasmático, entonces se tiene que administrar inmediatamente después del recambio para maximizar el intervalo hasta el siguiente ciclo. Finalmente va a estar la terapia de apoyo, en donde la monitorización diaria de laboratorios debe incluir hemograma completo, con recuento de plaquetas, LDH, electrolitos, bunicreatinina, y también debido a la alta incidencia de daño cardíaco se debe considerar la monitorización de electrocardiográfica continua y la evaluación periódica de las enzimas cardíacas. Los pacientes, en este orden de ideas, van a recibir ácido fólico suplementario y vacunación contra la hepatitis B. En
Hay algunos casos en donde se puede considerar también la esplenectomía. Hablando un poco de síndrome hemolítico urémico, este se describió por primera vez en el año 1995 y se refiere a la tríada clínica de trombocitopenia, anemia hemolítica y daño renal agudo. Existen diversas subclasificaciones del síndrome hemolítico urémico, siendo las más relevantes las que vamos a mencionar. El síndrome hemolítico urémico típico, que está asociado con enterocolitis por E. coli, enterohemorrágica productora de toxina chiga, y esta suele presentar el 85% de los casos. El CHU asociado a infecciones por Streptococcus pneumoniae, que suele estar asociada solo al 5% de los casos, y el CHU atípico, que es causado por disregulación genética del complemento, siendo del 5 al 10% de los casos. Respecto al síndrome hemolítico urémico típico, esta es una enfermedad que ocurre después de una infección por una bacteria productora de toxina chiga. Se presenta principalmente en niños y tiene un pico de incidencia de los 3 a los 5 años de edad. En los Estados Unidos y Europa, el patógeno predominante es E. coli, la cepa enterohemorrágica o O157H7. La epidemiología de esta enfermedad habla de que no solo la E. coli es productora de esta toxina, sino microorganismos como la Shigella y la Salmonella. La incidencia general de síndrome hemolítico urémico es de 1 a 2 casos por 100.000 personas por año. La mayoría de los casos atribuidos son a síndrome hemolítico urémico típico, es decir, por E. coli principalmente. Algunos factores precipitantes pueden ser que los niños presenten enterocolitis por E. coli, aproximadamente el 15% de los niños de 3 a 5 años que presenten una enterocolitis por una cepa enteromorrágica van a desarrollar CHU. La edad de presentación que sea temprana y que sea género femenino. Respecto a la fisiopatología, como ya mencionamos, se da CHU típico cuando hay una infección por una bacteria productora de toxina chiga, principalmente Escherichia coli, que en los niños puede causar un episodio de gastroenteritis, que nos lleva a destrucción de las células epiteliales y a una diarrea de tipo sanguinolenta. Esta bacteria que produce toxina chiga expresa una adesina que se conoce como intimina. La intimina entonces le va a permitir a la toxina entrar al torrente sanguíneo y luego se une a una proteína que se conoce como la G3B. Este patógeno entonces se endocita la toxina en las células endoteliales y genera inactivación ribosomal en eucariotas. Más adelante vamos a ver por qué se da la inactivación ribosomal. Adicionalmente, la toxina chiga tiene características de tipo proinflamatoria y trombótica. Aumenta la secreción del factor de von Willebrand y, como ya lo mencionamos en la fisiopatología de púrpura trombocitopénica, va a aumentar la agregación plaquetaria y por ende la formación de coágulos. Respecto a la inactivación ribosomal por toxina chiga, esta va a inhibir el proceso de traducción. Recordemos que la traducción no es más que la síntesis proteica y la unidad funcional de este proceso son los ribosomas a nivel citoplasmáticos, que suelen o no estar asociados al retículo endoplásmico. La traducción, como muy bien sabemos, tiene 3 pasos: la iniciación, la elongación y la terminación. La toxina chiga va a inhibir la elongación. ¿Cómo lo va a hacer? Entra a nivel de las células intestinales en el lumen y por un proceso de endocitosis se transporta por medio de vesículas y va a llegar a los ribosomas asociados al retículo endoplásmico y aquí se va a unir a la subunidad 28S, que a su vez hace parte de la subunidad grande del ribosoma eucariota, la 60S. Esta toxina chiga va a retirar unos residuos de adesina a esta subunidad 28S y va a impedir la elongación de esa cadena peptídica o aminoácida y nos va a llevar a muerte celular.
En el síndrome hemolítico urémico, la diarrea comienza aproximadamente de 3 a 8 días después de la ingestión de alimentos contaminados. La diarrea en un principio va a ser acuosa y luego habrá hematoquesia. La diarrea se puede acompañar de dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, pero esta última va a ser menos frecuente. Se van a presentar hallazgos relacionados con la triada clásica de la enfermedad: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Puede observarse también junto a esto la palidez, malestar, pérdida de apetito, etc. La anemia va a tener las siguientes características: una hemoglobina menor a 10 gramos decilitro, frecuentemente menor a 8 gramos decilitro. El perfil de hemólisis va a ser positivo con CUMS negativo, como se ha mencionado anteriormente, y los esquistocitos van a estar presentes en el frotis de sangre periférica. El recuento de plaquetas va a ser inferior a 150.000 y habitualmente en este tipo de, en este síndrome va a ser menor a 40.000 por milímetro cúbico. Perdón. También el daño renal agudo va a estar en diferentes grados de afectación y los indicadores más importantes de este van a ser la hematuria, la proteinuria y el aumento de la creatinina sérica. También puede haber un poco de aumento de presión arterial, pero pues no es el principal. Y junto a esto puede haber oliguria y oligoanuria. En general puede haber sintomatología relacionada con otros órganos, por ejemplo en el sistema nervioso central, en donde los hallazgos más comunes son el letargo, la irritabilidad, las convulsiones, entre otros. El diagnóstico se va a basar en criterios clínicos basados en hallazgos en la historia clínica y de laboratorio. Estos van a ser, digamos, como los mencionados anteriormente, como lo de la diarrea y eso. Y el diagnóstico finalmente se va a confirmar con pruebas serológicas o un cultivo microbiano positivo para E. coli productor de toxina Shiga. Entonces, pues ahí como ven en la imagen, ustedes están viendo un medio de cultivo que se llama McConkey con sorbitol. La detección del E. coli o 157H7, que es una cepa enterohemorrágica, se puede determinar. De hecho, este cultivo es específico para esta cepa, ya que no es fermentadora de sorbitol, por lo tanto no va a tener color, a diferencia de otras cepas de E. coli que sí van a ponerse rosados. No hay una terapia específica para el síndrome hemolítico urémico, pero se tiene que dar prioridad al tratamiento de apoyo, y los componentes a grosso modo de esto van a ser el ajuste de líquidos y electrolitos, el control de la presión arterial y la regulación de diálisis y variables hematológicas. En el caso de la hidratación y transfusión, digamos que cuando hay una anemia significativa, se debe transfundir cuando el nivel de hemoglobina sea menor a 6 gramos decilitro o el hematocrito sea menor al 18%, y esto es con el propósito de evitar compromiso cardiovascular y pulmonar. También se recomienda un objetivo posttransfuncional, pues digamos un nivel de hemoglobina entre 8 y 9 gramos decilitro, y esto también con el fin de evitar las mismas complicaciones mencionadas. El objetivo no va a ser restaurar el nivel de hemoglobina a la normalidad, porque el volumen aumentado puede causar insuficiencia cardíaca, edema pulmonar e hipertensión. El manejo de líquidos estándar de los pacientes se va a tener que basar en una evaluación cuidadosa, y esto se debe a que los procesos, digamos, que ocurren en la fisiopatología pueden provocar un aumento o una disminución del volumen intravascular. La disminución del volumen puede deberse a vómitos, a disminución de la ingesta, a diarrea, mientras que el aumento del volumen intravascular puede deberse a oliguria o anuria, y es por esto que de cierta forma la gestión de los fluidos se tiene que basar en el estado hídrico del paciente y la función renal. Digamos que la transfusión de plaquetas se reserva para pacientes con síndrome hemolítico urémico que tengan hemorragia clínica significativa o si se requiere un procedimiento invasivo. Hay dos cosas importantes a mencionar digamos, como en esta terapia, y es que la infección por E. coli, como se las mencioné ahorita, la cepa
o 157H7, no debe tratarse con medicamentos antimotilidad. ¿Por qué? Porque estos agentes parecen aumentar el riesgo de desarrollar síndrome hemolítico urémico. Algo similar pasa con los antibióticos, y es que este es un uso muy controvertido porque los estudios in vitro han encontrado que los antibióticos pueden aumentar la expresión de la toxina Shiga, y en los estudios de casos y controles se ha encontrado que pues digamos, cuando se trata la enfermedad diarreica con antibióticos, se puede aumentar el riesgo de desarrollar SHU. En pacientes que tengan lesión renal aguda, que desarrollaron lesión renal aguda, se deben suspender todos los medicamentos nefrotóxicos y se tiene, digamos que la dosificación de los fármacos que se excretan por el riñón también se tienen que reajustar. Finalmente, hablando de la hipertensión, los fármacos de primera línea en el tratamiento antihipertensivo van a ser los bloqueadores de canales de calcio, como lo son el nifedipino o el amlodipino. Listo. Respecto al síndrome hemolítico urémico atípico, se define como una anemia microangiopática trombótica mediada por una desregulación del sistema de complemento. Es responsable del 5 al 10% del SHU en niños y está asociada con un pobre pronóstico a diferencia del SHU típico. La epidemiología de esta enfermedad tiene una incidencia de 2 por 1 millón de individuos en Estados Unidos y la relación entre hombres y mujeres es de 1 a 1 si esta enfermedad se comienza en la infancia. El 40 al 60% de los pacientes con SHU atípico suelen ser portadores de mutaciones en genes del sistema del complemento, como lo son el factor H, que fue el primer gen o la primera mutación estudiada, la proteína MSP, el factor I, el factor B, el factor C3, entre otros. Adicionalmente, la penetrancia de esta enfermedad suele ser incompleta. ¿A qué hacemos referencia con penetrancia incompleta de la enfermedad? A que no todas las personas que tengan una susceptibilidad genética van a desarrollar el fenotipo del SHU atípico. Debe existir un evento desencadenante que usualmente suele ser una infección del tracto respiratorio superior o condiciones como el embarazo para precipitar el desarrollo del SHU atípico. Respecto a la fisiopatología del SHU atípico, existen 3 mecanismos principales de regulación del sistema del complemento. Recordemos que el sistema del complemento es esencial en la defensa contra las infecciones, el procesamiento de complejos inmunes y la respuesta a anticuerpos. El primer mecanismo de irregulación es que existan mutaciones de pérdida de función en las proteínas reguladoras del complemento, como lo son el factor H, el factor I, la proteína del cofactor de membrana CD46 y la trombomodulina. El segundo factor es que existan ganancias de mutaciones de función en las proteínas efectoras tales como el factor B o el factor C3, es decir, que haya aumento de su actividad. Y finalmente, que haya formación de anticuerpos neutralizantes contra el factor H. En la gráfica que pueden ver a mano derecha de la diapositiva, podemos ver expresado el sistema del complemento, que como ya sabemos, tiene 3 vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía de alternativa. La vía que usualmente suele estar más comprometida en la fisiopatología del SHU atípico es la vía alternativa. Y ya mencionando los 3 mecanismos de irregulación del complemento, estos 3 nos van a llevar a que haya un aumento de esta proteína que se llama la C3 convertasa. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque pueden existir disminución de los factores de regulación, como bien lo mencionamos, que son principalmente el factor H, la proteína MSP, y el factor I en la vía alternativa, y esto nos va, digamos, a impedir que la C3 convertasa sea inhibida. La función principal de la C3 convertasa es mediar la conversión del C3 al C3b, y posteriormente este C3b va a ser convertido a C5, que va a mediar el complejo inmune que nos va a llevar a la activación de la vía lípica. Entonces, el principal problema en el SHU atípico es que va a haber una pérdida de la regulación del complemento en las superficies celulares propias. ¿A qué me refiero con esto? A que no existe la capacidad de diferenciar lo que es propio
a lo que no es propio. Entonces se van a comenzar a atacar las propias superficies celulares y esto nos va a desencadenar toda la fisiopatología, todas las manifestaciones clínicas y signos de esta enfermedad. El inicio de la clínica en un 80% va a ser de inicio abrupto, generalmente con un evento desencadenante como una infección de vías respiratorias superiores, gastroenteritis viral o hasta el embarazo, para poner como ejemplos. El cuadro se va a caracterizar, al igual que el SHU típico, por la triada de anemia hemolítica microangiopática no inmune, trombocitopenia y falla renal aguda. Las manifestaciones renales del síndrome hemolítico urémico atípico son variables entre pacientes y pueden incluir lesión renal aguda, proteinuria en rango nefrótico, resultante del daño de la membrana basal glomerular e hipertensión maligna. A pesar de que las lesiones en este síndrome afectan principalmente a los vasos renales, el carácter difuso y sistémico de esta microangiopatía trombótica va a generar afectación en la microvasculatura de otros órganos como lo son cerebro, corazón, intestino, páncreas, pulmones, entre otros. Y esto también va a explicar un poco la aparición de síntomas extrarrenales como los de tipo neurológico. Es importante también mencionar que los niveles séricos bajos de C3 con niveles séricos normales de C4 van a indicar una activación de la vía alternativa, pero esto solo se va a observar en aproximadamente un tercio de los pacientes en el momento de la presentación. Considerando la similitud del compromiso multisistémico de las trombocitopenias microangiopáticas, va a ser importante hacer un diagnóstico basado en la exclusión de otras etiologías. En este caso vamos a hacer dos de las más similares, como lo son la púrpura trombocitopénica trombótica y SHU típico. Entonces, frente a la púrpura trombocitopénica, debido a que las manifestaciones pueden superponerse, este va a ser el principal diagnóstico diferencial. En este caso, lo más importante, como se mencionó en púrpura, va a ser importante la medición de la actividad de Adams 13. En casos en que la muestra de sangre, digamos que se tomó después de iniciar la terapia, cuando no hay disponibilidad de la prueba, esta se puede realizar, digamos, la aproximación diagnóstica se puede realizar basada en el resultado del recuento plaquetario y de la creatinina sérica, en donde niveles superiores de creatinina, como lo son 1,69 miligramos sobre decilitro o un recuento plaquetario mayor a 30.000 plaquetas por microlitro, podría excluir el diagnóstico de la púrpura. Y ahora pasando un poco al SHU típico. Lo que orienta el diagnóstico, como les mencioné anteriormente, va a ser la detección de la toxina, un cultivo positivo de E. coli productora de toxina Shiga. Entonces, la sospecha clínica de SHU atípico debe ser mayor si el paciente presenta un cuadro de microangiopatía trombótica sin diarrea, o si llega a presentar diarrea, tiene que presentar alguno de los siguientes. Tiene que tener menos de 6 meses o más de 5 años de edad, puede presentar SHU recurrente, puede tener una sospecha de SHU previo, puede tener una microangiopatía trombótica no explicada, anterior no explicada, post-trasplante o asociada al embarazo, generalmente en el periodo posparto, puede haber SHU familiar o puede tener un C3 persistentemente bajo. Frente al tratamiento, las estrategias terapéuticas se van a basar en la resolución de la desregulación del sistema de complemento. Entonces se va a seguir recomendando una terapia empírica con plasma mientras esperan resultados de otros exámenes, como los de la toxina Shiga, Adams 13 y autoanticuerpos anti-CFH, que son mutaciones en los genes reguladores de complemento, y pruebas genéticas. También va a aparecer un medicamento nuevo que es el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la producción de los componentes terminales del complemento y el complejo de ataque de membrana cuando se unen al complemento C5. ¿Esto qué va a hacer? Va a bloquear los efectos proinflamatorios citolíticos de la activación del complemento terminal. Los pacientes deben recibir la vacuna antimeningococcus
al menos 2 semanas antes de la primera dosis, porque este fármaco va a aumentar el riesgo de infección. Y si el tratamiento se inicia menos de 2 semanas después de la vacunación, entonces estos pacientes van a tener que recibir antibióticos profilácticos adicionales hasta 2 semanas después de la vacunación. Es importante mencionar el esquema de administración de este medicamento, que va a ser 900 miligramos intravenosos cada semana durante 4 semanas, seguidos de 1200 miligramos en la semana 5 y en semanas alternas a partir de entonces, y en muchos casos el tratamiento se va a dar indefinidamente. Para pacientes menores de 18 años, las dosis se ajustan en función del peso corporal, como van a ver en la siguiente tabla. Hablando un poco de la coagulación intravascular diseminada, podemos definir esta como aquella que se manifiesta clásicamente por la ocurrencia sincronizada de formación de coágulos en la vasculatura y la propensión de hemorragia. Es importante que sepamos que la coagulación intravascular diseminada no es un desorden clínico independiente, es decir, es una complicación de otras afecciones médicas que pueden llevar a la activación hemostásica, como por ejemplo lo son las infecciones severas por gram positivos o gram negativos, infecciones por hongos, infecciones de tipo viral o parásitos. Y en segundo lugar, tenemos los traumas de tipo politrauma, trauma cerebral o en huesos largos. La coagulación intravascular diseminada entonces nos va a llevar a una sobreactivación del sistema de coagulación precipitada por complicaciones de la sepsis o trauma principalmente, lo que nos va a conllevar a un aumento del sistema de la coagulación, isquemia orgánica, macroangiopatía trombótica, anemia hemolítica, y en un segundo lugar, luego de que ocurre esa sobreactivación del sistema de coagulación, todo ese sistema de la coagulación, las plaquetas que se utilizaron para generar esos trombos, van a ser depletados, por lo cual va a haber una disminución tanto en los factores de coagulación como en las plaquetas, y esto nos va a generar la tendencia hemorrágica de la enfermedad. Respecto a las vías patogénicas de la coagulación intravascular diseminada, tenemos que esta va a comenzar por un estímulo, como lo vemos acá en la gráfica a mano derecha, un estímulo que nos activa las células mononucleares, y estas células mononucleares van a comenzar a aumentar la expresión del factor tisular a nivel de las células endoteliales. Va a haber a su vez una mayor interacción entre las plaquetas y el vaso sanguíneo. Adicionalmente, la regulación va a estar dañada de la coagulación debido a que existen mecanismos defectuosos anticoagulantes. Es decir, los mecanismos de anticoagulantes naturales, como lo son la antitrombina, la proteína C y la proteína S, van a estar disminuidos. Y la fibrinólisis endógena va a ser insuficiente, lo que nos va a llevar a depósitos de fibrina, que a su vez nos pueden conllevar a trombosis microvascular, a fallo multiorgánico, o por otro lado a consumo de plaquetas y factores de coagulación, dándonos la tendencia hemorrágica de la enfermedad. Es importante que entendamos que existe una relación bidireccional entre la coagulación y el aumento de las citoquinas proinflamatorias. Es decir, un aumento o una situación que nos genere aumento de las citoquinas proinflamatorias nos puede llevar a coagulación, así como un aumento de los factores de coagulación o del sistema de coagulación nos puede llevar a un aumento de las citoquinas proinflamatorias, principalmente a expensas de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1. Adicionalmente, en varios estudios se ha evidenciado que el daño celular nos puede llevar a que exista DNA extracelular, y que este DNA extracelular nos aumente la expresión de las células mononucleares, postergando y retroalimentando positivamente el ciclo. En esta gráfica quisimos traerles en resumen toda la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, comenzando por estímulos como lo son destrucción tisular masiva, sepsis o lesión endotelial, que nos van a aumentar la liberación del factor tisular. Recuerden que este es el factor o el primer paso en la iniciación de la fisiopatología del CID.
Esto nos va a conllevar a una trombosis microvascular generalizada, que a su vez nos puede llevar a oclusión vascular y a daño tisular isquémico, a consumo de factores de la coagulación y plaquetas, que nos va a llevar a hemorragia, o activación de plasmina, que nos va a conllevar proteólisis de los factores de coagulación y finalmente a hemorragia. Como ustedes pueden ver ahí, hay dos tipos de coagulación intravascular diseminada, que serían la aguda y la crónica. Dentro de esas tablas que ustedes ven, pueden haber hallazgos de lo que se puede encontrar en la historia clínica. En el caso de la aguda, pueden haber antecedentes recientes de traumatismo, sepsis, neoplasias malignas o transfusión de sangre con incompatibilidad ABO. Otras cosas pueden ser el tiempo prolongado de protrombina, también el fibrinógeno plasmático bajo, y hay cosas que van a ir, digamos, al revés en la crónica, mientras que también hay una historia de malignidad, va a haber sobre todo frente a los cáncer pancreático, gástrico, ovárico, cerebral, también puede haber tiempo de protrombina normal o levemente prolongado, el fibrinógeno plasmático normal puede estar normal o incluso también puede estar elevado, para tenerlo en cuenta en los hallazgos que se pueden encontrar en la coagulación intravascular diseminada. Pero hablando de las manifestaciones clínicas per se, es importante mencionar el sangrado, ya que en este con frecuencia se evidencia en principio lo que sería, por decirlo de alguna manera, una hemorragia en la piel en múltiples sitios, y se pueden evidenciar petequias, equimosis, supuración en venopunción, entre otros. La trombosis y el tromboembolismo también es un hallazgo muy importante, porque la disfunción orgánica extensa se puede deber a trombos microvasculares o tromboembolismo venoso o arterial. También es importante mencionar el shock, la insuficiencia renal, las alteraciones a nivel hepático, las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, porque los microtrombos, los macrotrombos, émbolos y la hemorragia en los vasos cerebrales se pueden considerar responsables de los síntomas y signos neurológicos inespecíficos que pueden presentar los pacientes con coagulación intravascular diseminada. También pueden haber alteraciones pulmonares. Digamos, los signos y síntomas de disfunción respiratoria puede variar desde una hipoxemia transitoria en casos leves hasta una hemorragia pulmonar y síndrome de estrés respiratorio en casos graves. Ninguna prueba de laboratorio puede confirmar o eliminar con precisión el diagnóstico de CID. Entonces, los hallazgos como trombocitopenia, fibrinógeno bajo y dímero D elevado se consideran relativamente sensibles, pero no van a ser específicos. Pero igual van a faltar datos de ensayos clínicos para que se aborde con más claridad lo que es la sensibilidad y la especificidad de estos hallazgos. En la práctica habitual se van a utilizar pruebas de laboratorio prácticamente sencillas junto con consideraciones clínicas para establecer el diagnóstico de CID. Estos tests que van a incluir recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, nivel de fibrinógeno y marcadores relacionados con la fibrina, por ejemplo, el dímero D. Es importante mencionarles que el subcomité de CID de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia desarrolló un sistema de puntuación que utiliza laboratorios simples, y este sistema mira en pasos, digamos, un abordaje cercano a lo que sería un CID. Una puntuación de 5 más va a ser compatible con él, mientras que una menos puede ser indicativa, pero no afirmativa. Digamos que hay unos estudios prospectivos que muestran la sensibilidad de la puntuación, y que esta va a ser del 93% y la especificidad va a ser del 98%. Digamos que la gravedad va a estar de acuerdo con y relacionada con la mortalidad en los pacientes con sepsis. La siguiente tabla va a mostrar estos hallazgos de lo del subcomité. Ahí, como pueden ver, ahí está digamos, el algoritmo diagnóstico que pueden utilizar. En las últimas actualizaciones de UpToDate, se ha considerado que el diagnóstico de CID aguda se va a establecer si el paciente tiene evidencia de laboratorio de trombocitopenia, consumo de factor de coagulación
para este. Y lo mismo pasa con digamos, se considera confirmado el diagnóstico de CID crónica si el paciente tiene evidencia de fibrinólisis en ausencia de otra etiología. Y por lo general, esto va a implicar la presencia de malignidad, aunque pueden estar presentes otras causas como la lesión vascular. Frente al tratamiento, se tienen que tratar los trastornos subyacentes y el apoyo vital. Para, digamos, la supervivencia de los pacientes va a depender de un tratamiento del trastorno subyacente para eliminar o aliviar la causa lesiva incitante. Se va a requerir un apoyo intensivo de las funciones vitales, como por ejemplo el reemplazo de volumen y la corrección de la hipotensión, la corrección de la acidosis, oxigenación, que pueden mejorar el flujo sanguíneo y el suministro del mismo a la microcirculación. También puede haber terapias con los componentes sanguíneos que va a estar indicado solo en pacientes con hemorragia activa y en aquellos que requieren un procedimiento invasivo o tienen riesgo de complicaciones hemorrágicas. También, pues debido a que los niveles de anticoagulantes fisiológicos se van a reducir en pacientes con CID, la restauración de estos inhibidores puede ser un enfoque bastante interesante. Y basado en estudios preclínicos bastante exitosos, el uso de concentrados como por ejemplo la antitrombina han mostrado algún efecto beneficioso en términos de mejora de los parámetros de laboratorio, el acortamiento de la duración o incluso mejoría en la función del órgano. La trombomodulina soluble humana recombinante también es otro fármaco potencial para el tratamiento de pacientes con CID, porque se va a unir a la trombina para formar un complejo que inactiva la actividad coagulante de la trombina y asimismo también se va a activar la proteína C. Listo. Pasando a las anemias hemolíticas macroangiopáticas, tenemos la hemoglobinuria de la marcha, descrita por primera vez en 1881. La describieron estos señores Fleischer, Jones y Newhouse, quienes describieron la presencia de orina oscura en un joven soldado después de que participara en una marcha y la llamaron hemoglobinuria del marchista. Se caracteriza por hemólisis asociada con el ejercicio y a un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos asociada a ejercicio muy intenso. Los más afectados por este tipo de patología son los practicantes de atletismo, en especial los corredores de élites, pero también se ha visto asociado a atletas que practican karate. Los eritrocitos son más susceptibles al estrés, sea de tipo mecánico, oxidativo y osmótico. La hemólisis que suelen tener este tipo de pacientes suele ser por un fenómeno que se llama foot strike, en el cual por el impacto repetido en el pie o pues en la zona de impacto, ya sea las manos o los pies, hay hemólisis de esos glóbulos rojos en ese lugar localizado. Hablando un poco de esta hemoglobinuria, así como se mencionó en la fisiopatología, en los diferentes episodios se va a hemolizar muy poca sangre, lo que va a generar que la anemia sea muy poco frecuente. Digamos que si se repiten mucho estos episodios, a la larga se puede generar una deficiencia de hierro, pero no es tan común. El panel de hemólisis puede estar positivo, pero van a ser unos valores muy levemente elevados, o digamos en el caso del hierro o de la aptoglobina van a estar disminuidos. Como se mencionó antes, personas que pueden estar afectadas bajo esta patología van a ser soldados después de una larga marcha, personas que toquen los bongos o que practiquen karate, o los corredores de maratón. Hablando un poco del diagnóstico, es importante tener la sospecha de hemoglobinuria de la marcha si ésta le sigue al ejercicio físico o a daños físicos. También es importante diferenciar lo que es la mioglobinuria de la hemoglobinuria mediante un análisis químico de orina. Y finalmente, en los atletas se les debe hacer, digamos, con sangre oculta en heces, se tienen que evaluar para detectar anomalías subyacentes del tracto gastrointestinal.
Y finalmente, para lo que es el tratamiento, van a haber 3 ejes, que va a ser el cambio de las plantillas por unas plantillas acolchonadas, o en general el cambio de calzado por unos más amortiguadores. En segundo lugar está modificar la marcha, y para esto se va a necesitar, digamos, terapias para mejorar el apoyo al caminar o al hacer deporte. Y finalmente, si llegase a haber alguna deficiencia de hierro o de folato, si están presentes, se deben corregir. La hemólisis relacionada con las válvulas ocurre cuando los glóbulos rojos están expuestos a las tensiones de cizallamiento creadas por el flujo sanguíneo turbulento a través y alrededor de una prótesis valvular. También puede ser por impactación contra superficies extrañas o estructuras cardíacas, como lo es la pared del apéndice auricular, o grandes fluctuaciones de presión entre las cámaras cardíacas. Un gradiente de presión transvalvular de más de 50 milímetros de mercurio puede generar fuerzas de cizallamiento, lo cual generalmente es suficiente para causar fragmentación de los glóbulos rojos. Un dato interesante es que, debido al gradiente de alta presión, generalmente se supone que las prótesis valvulares aórticas pueden causar más hemólisis. Hay unas causas menos comunes, que incluyen las malformaciones auriculoventriculares, estenosis aórtica calcificada, mixoma de aurícula izquierda y metástasis cardíacas. Los pacientes con hemólisis por alteración de las válvulas cardíacas pueden presentar síntomas causados por anemia o insuficiencia cardíaca congestiva, como lo es la disnea, el edema periférico. Pueden presentar también palidez, ictericia y orina oscura, que en mucha de la bibliografía se va a describir como roja, café o negra. Y de la misma forma también va a haber un panel de hemólisis positivo. En PubMed hay un algoritmo diagnóstico que explica cómo hacer los pasos de diagnóstico y tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, la prueba inicial sería un panel de hemólisis, y como ya se mencionó anteriormente, va a ser positivo. Y también se va a hacer un frotis de sangre, en donde se pueden evidenciar poiquilocitosis, esquistocitos y policromasia. Digamos que los glóbulos rojos generalmente son normocrómicos y normocíticos, pero en ocasiones también pueden ser hipocrómicos y microcíticos, como resultado de la pérdida de hierro de larga data y el aumento de la eritropoyesis causada por la hemólisis continua. Cuando ya se confirma el diagnóstico de hemólisis, también es importante establecer la relación con las prótesis cardíacas para guiar la terapia. Aunque esto puede ser, digamos, un poco complicado por la ausencia de una prueba específica, puede ser útil, digamos, excluir las causas comunes de la hemólisis, como lo es la infección o drogas, que también son muy frecuentes hemolizantes. La anemia hemolítica autoinmune se debe excluir con una prueba de Coombs. También tienen que hallar ciertas cosas en el laboratorio, como la presencia de muchos esquistocitos, que, como les comenté al principio, esto puede indicar un posible trauma mecánico. También, finalmente, se pueden obtener imágenes de una prótesis cardíaca. Digamos, la ecocardiografía permite una evaluación detallada de las válvulas protésicas, y también puede identificar el sitio y el mecanismo de la disfunción. Es importante también mencionar el momento de la presentación. Si se da después de una cirugía o un reemplazo valvular, entonces hay que sospechar una relación causal. Ahí les muestro cómo se vería un frotis de sangre periférica en el caso de mal funcionamiento de válvulas cardíacas. Y ahí les muestro una ecocardiografía que permite evidenciar una insuficiencia paravalvular, y ahí mismo va a haber una regurgitación. En principio se va a utilizar una terapia médica para tratar todo, pues digamos, lo de las válvulas, pero finalmente también va a haber un enfoque quirúrgico, que no se va a entrar a detalles en este momento. Pero entonces, en la terapia médica va a haber ácido fólico, porque la deficiencia va a ser común en esta hemólisis crónica.
va a haber necesidad de suplementación de hierro y transfusión de sangre. Los beta bloqueadores pueden ser importantes ya que van a reducir las fuerzas de corte en pacientes con hemólisis y va a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La pentoxifilina va a mejorar la viscosidad de la sangre y la deformabilidad de los eritrocitos. La eritropoyetina pues puede eliminar de cierta forma la necesidad de transfusión en pacientes seleccionados con hemólisis. Y la anticoagulación es súper importante porque es el primer paso recomendado en el tratamiento de la hemólisis asociado a dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Aquí es lo que les dije anteriormente, cuando no hay una mejora significativa con la terapia médica, se deben tomar medidas correctivas mecánicas con un enfoque quirúrgico. Listo. Quisimos traerles esta diapositiva para resumir algunas de las causas de anemia microangiopática, siendo la primera que mencionamos la púrpura trombocitopénica, en la cual va a haber trombocitopenia, sangrado mucocutáneo, la anemia hemolítica microangiopática puede debutar con fiebre y insuficiencia renal. En el diagnóstico, el paciente puede presentar hematuria, disminución del gasto urinario, dolor de cabeza y confusión. Por otro lado, el síndrome hemolítico urémico tiene una clínica muy similar a la púrpura trombocitopénica, pero esta tiene la triada que mencionamos, con trombocitopenia, anemia y insuficiencia renal. Puede haber síndrome hemolítico urémico típico, recordemos que está asociado a toxina Shiga, suele ir después de una enterocolitis por una E. coli enterohemorrágica, y la típica, que recordemos que se da por disregulación del complemento. Y finalmente la coagulación intravascular diseminada, que primero tiende a la coagulación y finalmente, debido al consumo de plaquetas y de los factores de coagulación, puede llevarnos a tendencia hemorrágica. Listo, ahora hablando de la anemia hemolítica, puede ser una manifestación clínica de una infección. Esto puede ocurrir a través de 3 mecanismos. El primero es a través de la invasión directa del eritrocito a través de un microorganismo, como se puede ver con el Plasmodium, la Babesia microti o la Bartonella. La segunda es a través de la producción de toxinas que van a causar lisis del eritrocito. El ejemplo de este es el Clostridium perfringens con la producción de hemolisina. Y el tercero es a través de la producción de anticuerpos contra antígenos o inmunocomplejos del eritrocito. Vamos a hablar específicamente de la malaria. La malaria se define como una infección por una de las 5 especies de Plasmodium, siendo las más importantes el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Epidemiológicamente, en el 2019, 228 millones de casos de malaria fueron reportados en todo el mundo. En Colombia, 2018, 63.142 casos de malaria fueron reportados, específicamente siendo más frecuentes en la región pacífica, en el departamento del Chocó. Para poder entender cómo el Plasmodium o la enfermedad o la malaria me va a causar una hemólisis, hay que entender el ciclo de vida del parásito. Lo primero pasa es que un mosquito de género Anopheles va a picar al ser humano. Esto va a hacer que en el torrente sanguíneo los esporiocitos sean liberados. Los esporiocitos después van a crecer hepáticamente en los hepatocitos y pueden o ser nuevamente liberados como merozoitos en la sangre o volverse hiponozoitos y quedarse en una fase latente. Aquí la persona puede volverse a infectar con malaria después de muchos años. Los merozoitos van a entrar a infectar a los glóbulos rojos a través de proteínas de invasión específica y se unen a receptores como la glicoproteína A. En la etapa recitaria, el parásito va a vivir distintas etapas. Va a volverse en un trofozoito temprano, después en un trofozoito y finalmente en un esquizonte. El esquizonte después se puede liberar y va a dañar el eritrocito y va a liberar merozoitos que pueden volver a infectar a los glóbulos rojos o infectar al hepatocito. También se pueden convertir en gametocitos que después van a continuar el ciclo de transmisión de la enfermedad.
La patogénesis de la anemia causada por la malaria se puede dividir en dos grupos primordialmente, tal como pueden ver en el diagrama. El primero es la destrucción de eritrocitos, que esto ocurre de manera directa o indirecta. De manera directa, pues tal como expliqué en el ciclo de vida, es cuando los merozoitos son liberados al torrente sanguíneo. La indirecta ocurre en las células infectadas con parásitos y las células no infectadas con parásitos. Es importante entender que la mayoría de la destrucción de los eritrocitos es en el vaso y que es desproporcional al nivel de parásitos. Es decir, por cada eritrocito que está infectado con parásitos, 10 eritrocitos no infectados con parásitos van a ser destruidos. Y esto va a ocurrir a través de varios mecanismos. Primero, una alteración en la membrana. La fosfatidilcerina, que normalmente se encuentra en la parte interna de la membrana del eritrocito, va a ser expresada en la parte externa, causando que los macrófagos la identifiquen y la fagociten. También tenemos una fosforilización anormal de la membrana. También tenemos una peroxidación de estos lípidos. Debido a también el crecimiento intracelular del parásito y la utilización de la maquinaria celular, el eritrocito va a estar deforme. También hay antígenos parasitarios, siendo los más importantes PFMP1 y RCP2, que se van a poner o pegar en la membrana del eritrocito, haciendo que el complemento o inmunoglobulinas puedan identificarlos y así marcarlos para que sean destruidos. También la producción de hemozoína, que es una producción que el parásito, en la malaria plasmodium, lo que hace es que él digiere la hemoglobina y va a producir esta hemozoína, que es una producción tóxica de esa digestión. Esta es muy tóxica, pues va a iniciar una reacción inmune y además produce daño oxidativo. En los eritrocitos no infectados, los depósitos del complemento van a estar en su membrana, haciendo que también se marquen y sean destruidos posteriormente en el vaso. Y antígenos parasitarios, anteriormente explicados, también se van a pegar en la membrana estos sitecitos no infectados, haciendo que aunque no tengan parásitos, sean destruidos por el vaso. La segunda parte es la eritropoyesis inefectiva. Y esto ocurre cuando tenemos una infección por malaria, los progenitores eritroides van a estar disminuidos, específicamente los brotes eritroides y las colonias eritroides. Esto va a causar en sí que tengamos una eritropoyesis inefectiva. También vamos a tener una diseritropoyesis, es decir, vamos a tener una eritropoyesis pero va a estar mal hecha, con pignoses, pintas intercelulares, irregulares del contorno nuclear y multinuclear. En la imagen de la izquierda, con la flecha roja, pueden ver puentes internucleares. También vamos a tener un aumento del factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, que también me van a inhibir en sí toda la eritropoyesis. Además, el metabolismo de hierro se va a encontrar alterado. Es importante mencionar de la clínica que pueden haber dos presentaciones importantes a mencionar, que serían la malaria no complicada y la malaria severa. No vamos a entrar en muchos detalles, pero es importante mencionar, digamos, en el caso de la malaria, los síntomas de cefalea, fatiga, fiebre cíclica, los escalofríos, diaforesis y demás, mientras que en la malaria severa va a haber propensión a tener hipotensión, shock, edema pulmonar, síndrome de estrés respiratorio agudo, hipoglucemia, hemolysis severa. Esto es importante para hacer la distinción entre los dos. Y también es importante tener en cuenta que una malaria no complicada se denomina como síntomas leves, con una prueba parasitológica positiva, y que pueda tomar medicamentos vía oral sin signos graves. Hablando un poco acerca de las anormalidades hematológicas, la anemia en el contexto de la malaria ocurre como resultado de los siguientes factores: de la hemólisis de los glóbulos rojos parasitados, el mayor secuestro esplénico y eliminación de eritrocitos con disminución de la deformabilidad, la supresión de citoquinas de la hematopoiesis, la reducción de la supervivencia de los eritrocitos y las infecciones repetidas y tratamientos ineficaces. Una cosa importante a resaltar es que el secuestro puede mejorarse o pues se ve afectado por la deformabilidad deteriorada de los eritrocitos infectados, lo cual va a generar una disminución del flujo sanguíneo. El secuestro va a beneficiar a los parásitos al mantenerlos alejados del vaso, pero va a generar consecuencias para el paciente, entre las que se encuentran la privación metabólica o la alteración de la perfusión de los tejidos, y esto se cree que contribuye a muchos de los síndromes característicos de la malaria grave.
una cosa importante es que el secuestro va a explicar el por qué hay tan pocos parásitos maduros presentes en el protis de sangre periférico en pacientes infectados. Otra cosa a resaltar es la acidosis, la cual es el resultado de la hipoxia tisular, a la cual pueden contribuir el secuestro, la hipotensión por la misma hipoxia y la anemia severa. También digamos que los parásitos intracelulares van a modificar el eritrocito de varias maneras, por ejemplo, que van a derivar la energía de la glucólisis anaeróbica hacia el ácido láctico, lo cual puede contribuir a la aparición de hipoglicemia y acidosis láctica. El diagnóstico de la malaria se va a basar en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Pero el diagnóstico definitivo se hace únicamente mediante la visualización del parásito en muestras de sangre o la detección de antígenos parasitarios mediante pruebas rápidas. Si la evaluación diagnóstica inicial es negativa y persiste la sospecha clínica de la malaria, entonces las pruebas de seguimiento se tienen que realizar cada día durante 2 días más. Si las herramientas de diagnóstico no están fácilmente disponibles y hay sospecha clínica de infección por Plasmodium falciparum o vivax, puede ser razonable hacer un diagnóstico presuntivo y tratarlo empíricamente, dada la posible gravedad de la infección. Pero esto solo va a depender del criterio clínico porque también hay posibles efectos adversos al tratamiento. Hablando un poco de los criterios clínicos, está presente la historia de episodio malárico en el último mes, que haya fiebre actual o reciente, es decir, en menos de una semana, paroxismos de escalofríos intensos, fiebre y diaforesis, cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, atralgias, náuseas, vómito, anemia, esplenomegalia, evidencia de manifestaciones severas y complicaciones de malaria. Y hablando de los criterios epidemiológicos, van a ser los antecedentes de exposición en los últimos 15 días en áreas de transmisión activa, nexo epidemiológico, antecedentes de hospitalización y transfusión sanguínea y antecedentes de medicación antimalárica en las últimas 4 semanas. Como ustedes pueden evidenciar en el diagnóstico por microscopía, van a estar los diferentes, como tienen en ese gráfico, se pueden evidenciar los diferentes estadios que les mostraron anteriormente en el ciclo vital. Siguiente. En estos frotis, como vieron en el diagrama anterior, van a tener una tinción de Giemsa, que va a ser la piedra angular del diagnóstico, aunque también hay otras tinciones de rutina como la de Wright. La de Giemsa va a evidenciar los parásitos. En la primera imagen, en la superior, van a ver unas formas de anillo por el Plasmodium falciparum, mientras que en la imagen inferior van a ver formas de esquizonte del Plasmodium vivax. Y finalmente para el diagnóstico van a estar las pruebas rápidas. Hablando ahora del tratamiento, se tiene que tomar en cuenta la etapa de la infección. Se hace quimioprofilaxis a viajeros que van a viajar a lugares endémicos de malaria, y cuando se va a tratar una infección aguda, se tiene que tomar en cuenta la severidad de la infección, la edad, el embarazo, la resistencia local a los antimaláricos y la especie de Plasmodium. Hay muchos grupos de antimaláricos, pero el que más se utiliza son las artemisina y derivados. La primera línea en Colombia es Artemeter 20 miligramos y Lumefantrine 120 miligramos. También se pueden combinar con otros, terapia combinada de artemisina, pero esta es la establecida por el Ministerio de Salud. Ahora hablando de los agentes químicos y físicos, estos causan lesión o lisis del eritrocito a través de 3 mecanismos primordialmente. El primero es la expansión del eritrocito y lisis hipotónica. El segundo es el daño a la membrana de células rojas. Esto ocurre más que todo por biotoxinas debido a picaduras de araña, serpientes o escorpiones. El tercero es daño a las proteínas esqueléticas o estructurales. Esto se puede ver en casos de pacientes con quemaduras de segundo o tercer grado. Vamos a hablar específicamente de los agentes oxidantes, haciendo énfasis en los medicamentos. Los agentes oxidantes van a causar daños en las membranas de los eritrocitos o daños en la hemoglobina. Me va a llevar a una eriptosis.
Esto ocurre primordialmente, tal como pueden ver en el diagrama, debido al daño oxidativo. Estos agentes oxidantes van a interactuar con oxígeno o hemoglobina y van a producir radicales libres y peróxido de hidrógeno. También van a producir daños a proteínas celulares y de membrana a través de la peroxidación de lípidos y enlaces cruzados entre las proteínas de la membrana. También la producción de hemicromos y cuerpos de genes. Todos estos son componentes tóxicos que me van a llegar a la eriptosis. Específicamente, se habla de 3 medicamentos que podían causar esto: la primaquina, la dapsona y la fenoxapiridina. Los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato son más propensos a daños oxidativos por estos medicamentos. Las manifestaciones clínicas son los signos y síntomas de una hemólisis aguda severa. Es muy importante hacer énfasis en el hecho de que es aguda, es decir, va a ser horas o días después del inicio de un nuevo medicamento. Se ven palidez, fatiga, ictericia, signos de hemoglobinuria, dolor abdominal y de espalda. El diagnóstico se hace a través de la anamnesis. Siempre tiene que correlacionar el inicio de nuevos medicamentos o exposiciones. Y siempre se debe mandar un frotis de sangre periférica. En este frotis de sangre periférica voy a poder ver signos de daño oxidativo en los eritrocitos a través de los degmocitos y los pioquilocitosis. El tratamiento va a depender de la severidad de la hemólisis. Lo primero que uno debe hacer es descontinuar el medicamento, pues es la causa de la hemólisis. Después tengo que tratar la hemólisis severa. Tengo que hacer transfusión, tratar la falla renal y si el paciente tiene metahemoglobinemia, que normalmente debido a una hemólisis oxidativa causada por medicamentos me va a dar metahemoglobinemia, voy a tratarlo con azul de metileno. Otro químico que es muy tóxico es el arsénico, pero más que todo en su forma de arsina, que es su forma gas. Entonces, no se sabe exactamente cómo causa en sí la hemólisis, pero se cree que es a través de la oxidación del grupo sulfhidrio de la membrana. También porque hay una producción tóxica de hemoglobina, también hay una disminución de los niveles de glucatión y todo esto me va a llevar a una eriptosis. Varias investigaciones han hablado que hay una interrupción de la homeostasis iónica entre sodio y potasio. Las manifestaciones clínicas son muy agudas, van a ocurrir de 2 a 24 horas post la exposición. Algo muy importante es que la arsina no tiene un olor y la gente que dice que tiene olor dice que huele a ajo. Los síntomas son cefalea, debilidad y disnea, náusea, vómito y dolor abdominal, hemoglobinuria, ictericia. La liguria e insuficiencia renal va a ocurrir 1 o 3 días después de la intoxicación. Respecto al diagnóstico de la intoxicación por arsénico, hay que hacer una anamnesis de exposición, es decir, averiguar sobre los antecedentes laborales del paciente y su lugar de vivienda. Los mejores indicadores biológicos para la cuantificación de este tóxico son sangre, orina y pelo, mediante métodos de colorimétricos o espectrometría de absorción anatómica. Los valores normales de arsénico son el de 20 microgramos por litro, valores mayores a 200 microgramos por litro refieren exposición elevada, mientras que valores mayores a 500 hablan de concentraciones tóxicas de esta molécula. El tratamiento está basado en apoyo vital, descontaminación, fluidos, monitorización, transfusión de sangre y diálisis, pero actualmente no existe un antídoto específico para la intoxicación por arsénico. Y por último, hablando de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una anormalidad intrínseca del eritrocito que es causada por una mutación somática de las células madres hematopoyéticas, una o más. Esta mutación ocurre en el gen PIGA que se encuentra en el cromosoma X. Este gen codifica una proteína para la síntesis de glicosil, fosfatil inositol, que ancla proteínas a la superficie celular. Debido a esta mutación, las dos proteínas reguladoras del complemento que se anclan a esta proteína, CD55 y CD56, se encuentran deficientes. Luego entonces, el complemento va a estar activado todo el tiempo, causando una destrucción de eritrocitos por la vía alternativa del complemento. Es muy escasa esta enfermedad, de 1 a 10 casos por millón de población. Normalmente aparece en los 30 años, aunque también puede aparecer en la población pediátrica. Muy importante es considerar que hay un mosaico de células fenótipamente normales y anormales, y que la severidad de la mutación determina las manifestaciones clínicas de la misma.
Tal como había explicado, ocurre una mutación del producto para la síntesis de cloracil-fosfatidil-inositol. Esto me va a anclar dos proteínas muy importantes a la superficie celular, la CD55 y la CD58. Tal como pueden ver en el diagrama, la CD55 tiene la función de desestabilizar la interacción entre C3b y BB, es decir, la 13 convertasa. Entonces, si tiene la función de estabilizarla y en este momento no me la está estabilizando por una mutación, la C3 convertasa va a estar creándose y activa todo el tiempo. También tenemos la proteína CD58, que es una inhibidora de la lisis, pues inhibe de que el C9 se una al C3b a C38, es decir, no se va a armar el complejo de ataque de membrana. Si tengo una mutación en sí de la C359, entonces el complejo de ataque de membrana va a estar activo todo el tiempo, causando que mis eritrocitos sean destruidos constantemente por la vía alternativa del complemento. Muchos de los pacientes se van a presentar con anemia hemolítica inexplicable y síntomas asociados que van a incluir fatiga, ictericia, orina roja, rosada o negra. También la trombosis se puede presentar en una ubicación atípica como una vena abdominal o cerebral debido a un estado de hipercoagulabilidad. Esto es muy importante ya que constituye la principal causa de muerte en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. Algunos pacientes también pueden tener presentaciones más inusuales en las que van a predominar los síntomas inespecíficos. Por ejemplo, la hemólisis intravascular va a liberar hemoglobina libre en la circulación y la depresión resultante de óxido nítrico puede causar síntomas relacionados con el aumento del tono del músculo liso que van a incluir disfagia, dolor abdominal y disfunción eréctil. Con el tiempo, la hemoglobinemia también puede causar insuficiencia renal e hipertensión pulmonar. Otros hallazgos clínicos bastante comunes son la cefalea, la ictericia escleral y la confusión. La mayoría de los pacientes van a estar típicamente anémicos, pero los que tengan una respuesta adecuada de reticulocitos pueden tener valores normales o hasta limítrofes de hemoglobina y hematocrito a pesar de la hemólisis. Importante mencionar que los paroxismos de hemólisis nocturna que conducen a hemoglobinuria dan el nombre al trastorno. Sin embargo, la mayoría de los pacientes tienen hemólisis crónica a lo largo del día debido a la actividad constante de la vida alterna. También es importante mencionar que la represión de hierro en un paciente con deficiencia puede causar hemólisis al facilitar la producción de una gran población de células muy susceptibles a la lisis del complemento. La citopenia también se puede dar porque en la mayoría de los casos se tiene algún grado de insuficiencia de la médula ósea. Una proporción de pacientes con HPN tiene un síndrome de superposición con trastornos de la médula ósea como anemia plástica o también síndromes mielodisplásicos. Digamos que el diagnóstico también se da con las pruebas ya mencionadas anteriormente, como el conteo de sangre completo, el recuento de reticulocitos, la prueba directa de Coombs, el panel de hemólisis y el frotis. Pero en este sentido nos vamos a enfocar un poco en la citometría de flujo con FLAIR, el cual es el gold standard para la confirmación de hemoglobinuria paroxística nocturna. La citometría se realiza incubando las células sanguíneas periféricas del paciente con anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia que van a unirse a proteínas ancladas unidas a la GPI que están reducidas o ausentes en las células sanguíneas en la hemoglobinuria paroxística nocturna. El diagnóstico va a requerir demostrar el déficit de expresión de 2 o más proteínas asociadas o 2 o más líneas celulares hematopoyéticas distintas. El pilar del tratamiento es la utilización del medicamento, el anticuerpo monoclonal eculizumab. Tal como podemos ver en la imagen, lo que me hace es que se va a unir a la C5. Si se une a la C5, no se puede activar y no inicia el complejo de ataque de membrana. Es decir, que no se va a activar tanto la vía alternativa del complemento. Hay que considerar que la C3 sigue activa todo el tiempo. Sin embargo, este medicamento mejora la calidad de vida, me disminuye la cantidad de transfusiones que tienen que tener estos pacientes y me mejora la anemia. Otros tratamientos son sintomáticos, como glucocorticoides y andrógenos para tratar las crisis agudas. La deficiencia de hierro se debe tratar
y las transfusiones son comunes y también el uso de folato. El único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de células madres hematopoyéticas, aunque se tiene que evaluar el riesgo y beneficio de tener este tratamiento dependiendo del paciente. Listo, muchísimas gracias a todos por quedarse al final de nuestra presentación. Queremos dejarles como conclusión que las anemias hemolíticas adquiridas tienen una prevalencia importante en nuestra población y que es importante Habilítame el micrófono. Ah, ya. su identificación y tratamiento para darle manejo oportuno a estos pacientes. Bueno, yo quería... ¿Me escuchan? Sí. ¿Me Sí, están señora, escuchando? Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, primero que todo, nada, chicos, estoy enamorada, totalmente enamorada, porque la hematología es una pasión y ustedes sí que me están haciendo sentir pasión con lo que hacen. Este tema me pareció importantísimo, aparte fue una presentación hermosa, muy completa, que deja muy poco que decir, porque resulta que si ustedes vieron todo el paseo que nos dieron las chicas, esta es una patología que requiere de un manejo multidisciplinario. En el diagnóstico de todas las microangiopatías, púrpura trombocitopénica, trombótica, SHUA, todo lo que tiene que ver con cardiovascular, actuamos muchos especialistas. Por ejemplo, en SHUA e incluso PTT trabajamos muy de la mano con los nefrólogos. En CID pues trabajamos con los infectólogos y en todos trabajamos con los intensivistas porque estos casos suelen requerir de manejo de cuidado intensivo. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo quería hacer un par de acotaciones muy chiquiticas porque el tiempo apremia y el cansancio, y es el tema de SHU. El SHU es endémico en Argentina. Ellos tienen de toda Latinoamérica el mayor número de casos de SHU. Y en esos SHU que tienen, que son generalmente Shiga o E. coli, que parece que está relacionado con un microorganismo que invade el estómago de las vacas y hace que haya como cierta contaminación, pero también lo encuentran en verduras y en frutas y parece que hubiese algún factor racial que tuviera un impacto en la población argentina. Recuerden que ellos son de inmigración europea con muy poca mezcla de autóctono. Y en eso es importante porque ellos tienen aproximadamente de todos los SHUA, que pueden llegar a ser 300 casos al año en niños, a un porcentaje del 1 al 2% que son SHUAs. O sea, que son SHU atípico. Y como oyeron a las chicas hablar, el SHU atípico se presenta con un segundo golpe. Eso es la teoría del segundo golpe. Algo lo predispone, como también sucede con las alteraciones congénitas de Adams 13. Tú necesitas un siguiente golpe para que la patología se manifieste. Entonces, en esos pacientes que a veces son diarrea positivo, porque la diferencia entre SHU y SHUA puede ser el que sea diarrea positivo o diarrea negativo, aunque hay algunos casos que tienen diarrea y que son SHUA típicos, son esos casos que tienen esa segunda predisposición, el SHUA típico con su predisposición genética precipitado por un cuadro que es endémico en Argentina. Entonces, me pareció divino el cuadro, espero que todos lo hayan sacado, pero ahí ya les están haciendo grabación. El cuadro de diagnóstico diferencial entre PTT, SHU y CID. Recordemos siempre el tema de fibrina, la CID
Esperemos un momento. A la doctora Lía se le cortó al parecer. Y esperemos a ver si se puede volver a reconectar. Las personas que tengan alguna pregunta pueden irla escribiendo en el chat. Estamos pocos. Bueno, eso era lo que les quería decir. No recuerdo en qué me quedé. Pero bueno, la parte de diagnóstico diferencial es muy compleja, así que hay que tener estas cosas siempre a la mano para mantener actualizado dónde es que necesito el ADAMS, cuándo es que está bajo, cuándo es que está alto, que me orienta hacia una u otra patología. Listo, chicos, hagan las preguntas, aunque creo que las chicas están más preparadas que un CUMI. Si ellas quieren acotar algo, pueden hacerlo antes de que yo diga algo, y si no me dicen y yo les contesto lo que pueda, porque esto es multidisciplinario. Aquí veo una pregunta que dice, en el SHU por E. coli productora de toxina Shiga en el paciente pediátrico, ¿qué terapia se prefiere como primera línea? ¿SHU o plasmaféresis? ¿Hay alguna restricción en cuanto a la edad? Sí. A ver, para el tratamiento de SHUA es que utilizamos el eculizumab. Para el tratamiento de SHU, que es Shiga positivo, se trata con medidas generales, como vieron en la presentación de las chicas, donde en caso de con hidratación suele no usarse el antibiótico, a menos que estemos en una situación muy complicada, y a veces lo que se realiza es la diálisis que se hace peritoneal, mientras vamos dejando descansar ese riñón, irlo acompañando y ya. Ese es como el tratamiento. La plasmaféresis es más usada para la púrpura trombocitopénica trombótica, y en los casos, por eso es muy importante tener una alta sospecha, porque en la púrpura trombocitopénica trombótica tiene un papel muy importante y toca tomar decisiones a veces en conjunto de todos los especialistas para decidir iniciar el eculizumab en los casos que corresponde, por ejemplo, para HPN, cuando estamos sospechando, porque ojalá los cuadros fueran cuadriculaditos. Nos toca agarrar tabla, juntar muchas veces datos, porque estamos con un paciente muy comprometido, sobre todo diferenciándonos entre si es un PTT o es un HPN con un compromiso trombótico muy importante, o si es un PTT con un SHUA. Entonces nos toca empezar criterio por criterio para determinar si amerita o no la colocación del eculizumab, porque además es un medicamento muy, muy costoso, pero que la verdad que los resultados son muy buenos en los casos pues que tienen la indicación clara. ¿Alguna pregunta más? ¿Te quedó contestada, Laura? Listo, gracias. Okay.